encantada de estar en este día con ustedes en su programa Propuesta Semanal. Hoy vamos a tener como entrevista central a mi querido amigo, el sacerdote Robert Brisbane. Con él vamos a tratar todos los temas relacionados a este día, precisamente que celebramos el Domingo de Resurrección, y vamos a hablar de toda la Cuaresma, y vamos a hablar de un tema interesantísimo que es el apostolado que él lleva, Courage Latino, que trata del acompañamiento espiritual a personas que sienten atracción hacia personas de su mismo sexo. Quédense con nosotros, que esta entrevista yo sé que va a ser muy interesante para todos ustedes. Tal como les dije al inicio, hoy cuento en esta entrevista con mi querido amigo el padre Robert Brisbane. El padre Robert es párroco de la parroquia San Juan 23 y vicario, es decir, como el asistente, el segundo de la parroquia San José de Calasanz. También él es asesor del movimiento de Cursillo de Cristiandad y de una iniciativa católica, de una pastoral que acompaña a las personas que sienten atracción hacia personas de su mismo sexo. De eso vamos a conversar también. Qué mejor día que este Domingo de Resurrección de tener a un joven sacerdote con nosotros para hablar de todos estos temas y tratar de hacer que la gente entienda, los que no necesariamente son católicos o no son practicantes, lo que implica Cuaresma, Semana Santa, Triduo y el día de hoy, que es el que nos permitió alcanzar la salvación. Muchas gracias, Padre Robert, por de una manera tan gentil, desde el momento que le pedí este día, usted aceptar esta invitación. Como no, muchas gracias a ti, Mercy, por esta invitación que me haces aquí a este programa, y con este gozo y esta alegría de estar celebrando lo que nosotros como cristianos tenemos que celebrar, que es la vida. Y qué más que hacerlo fundamentándonos siempre precisamente en este acontecimiento pascual, que de hecho es lo que nos enseña siempre nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica. Nosotros celebramos la vida, celebramos al Dios de la vida, porque todo está fundamentado en el mismo Evangelio que nos vino a comunicar nuestro Señor Jesucristo con aquellas palabras. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, y todos ustedes están vivos para Dios. Y eso es lo que nosotros ya estamos celebrando con este entusiasmo, con esta alegría, una alegría cristiana, una alegría, como también lo dijo nuestro Señor Jesucristo: les daré un gozo y una alegría que nadie se las podrá quitar. Ahora, teniendo en cuenta de que para poder celebrar esta Pascua de la vida, tuvimos que pasar primero por este camino cuaresmal, y lo que es el viernes de la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a permitir que nuestra querida amiga nos traiga un cafecito a esta hora. Bien. Café Santo Domingo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Salud, Mercy. Salud, Café Santo Domingo. Gracias. Aroma y sabor. Padre, vamos a comenzar precisamente por el principio. El principio sería el miércoles de ceniza, donde ahí inicia la Cuaresma. Significado de ese día y de los días siguientes, a qué nos motiva la Iglesia, qué son cosas que no necesariamente tenemos que considerar y que se han ido sumando en el tiempo, quizá por razones, costumbres, pero que no tienen a lo mejor nada que ver con la fe verdadera. Háblenos un poquito de eso. Sí, bueno, como ya todos me imagino lo sabemos, la Cuaresma empieza, como tú lo acabas de decir, el miércoles de ceniza, ahí inicia, y termina el Jueves Santo, antes de la celebración de la Misa de la Institución, porque a partir de ese momento de la celebración del Jueves Santo, Misa de la Institución, comienza lo que es el Santo Triduo Pascual, que es ya la parte intensa de todo este caminar cuaresmal. La Cuaresma, y como nos lo enseña también nuestra Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica, la Cuaresma es un tiempo privilegiado de gracia. ¿En qué sentido? Privilegiado de la gracia de Dios,
para que cada uno de nosotros haga como una especie de introspección, y pueda estar ahí con la luz de Cristo, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pueda adentrarse en sí mismo y poder como hacerse una revisión interna, una revisión de su corazón y descubrir sobre todo tanto las cosas negativas como las cosas positivas. Y esas cosas negativas que nosotros tenemos ahí adentro, poder con esa gracia de Dios buscar el perdón, la misericordia de Dios. Por eso se habla de tiempo de gracia especial, que nos ayuda a nosotros para buscar, vuelvo y repito, es reconocer nuestras faltas, en qué hemos fallado. Le hemos fallado a Dios, nos hemos fallado a nosotros mismos, le hemos fallado a los demás, a la sociedad, a la iglesia, a todo, y pedir, buscar el perdón y la misericordia de Dios, para poder entonces, como nos lo dice el apóstol San Pablo, para poder dar el paso de la reconciliación, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con los demás. Entonces, tenemos todo un tiempo, que el caminar cuaresmal es un tiempo que nos va a ayudar a nosotros a irnos adentrando más y más en este proceso de introspección para buscar ese perdón, esa misericordia de Dios y esa reconciliación con Él. Entonces, es un caminar que hay que recorrerlo de acuerdo también a todo lo que nos va presentando en la liturgia y los demás actos cuaresmales que nos propone también nuestra iglesia para aprovechar este tiempo especial de gracia. Cosas fundamentales, elementos fundamentales que nos propone nuestra iglesia, sobre todo en este tiempo cuaresmal que acaba de pasar. Bueno, recordarás en la misa del miércoles de ceniza, hay 3 elementos fundamentales que no son los únicos, que está dicho por el mismo Jesús en el Evangelio: ayuno, limosna y oración. Esos son los 3 pilares fundamentales para vivir con intensidad, con profundidad, la cuaresma. A estos elementos fundamentales ya se le van añadiendo otros elementos que están también para seguir ayudándonos y fortalecer ese tiempo especial de cuaresma. Está el ayuno, bueno, está la abstinencia, están las obras de misericordia, está también realizar algún apostolado específico, algún acercamiento, ayuda. Ya eso dependerá de la elección tanto de la persona a nivel personal, valga la redundancia, como comunitario, y también el aspecto comunitario. Entonces, es mucha la riqueza que se tiene, que tiene nuestra fe católica, nuestra iglesia, para poder aprovechar ese tiempo de gracia especial que es el tiempo cuaresmal. Cuando usted habla de reconciliarse, estamos hablando del sacramento de la confesión, claro, como tema fundamental. Sí. Sí, de hecho, la reconciliación, una vez que yo he hecho el ejercicio de la introspección, adentrarme en mí mismo, meterme ahí en mi propio corazón, como se dice. ¿Y por qué en el corazón? Porque, Mercy, recordemos que todo esto está fundamentado en la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio. Cuando Jesús dijo en el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta a través del vidente, mira que estoy a la puerta tocando. Si tú me abres, mi Padre y yo vendremos y haremos en ti nuestra morada, refiriéndose a esa morada, o sea, del corazón. Entonces, ¿por qué tengo yo que adentrarme o tenemos que adentrarnos al corazón? Porque es ahí donde vamos a tener el encuentro con Cristo, porque ese es el lugar donde Cristo ha querido tener ese encuentro vivo con cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo hago ese ejercicio, al encontrarme con Cristo, claro, estamos hablando en un sentido espiritual, encontrarme con Cristo me va a iluminar esa luz de Cristo para que yo me descubra todas esas cosas que hay en mi corazón. Esas cosas negativas, como te decía, sobre todo, no nada más, me ayudan a mí para reconocer mis faltas, mis limitaciones, mis pecados y saberme necesitado del perdón y de la misericordia de Dios. Entonces, el siguiente paso que yo tengo que hacer es acercarme a un sacerdote para recibir esa gracia sacramental a través del sacramento, valga otra vez de nuevo la redundancia,
del sacramento de la confesión. Y ahí viene entonces, empieza el proceso, porque esto también es un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana, ese proceso de reconciliación con Dios, conmigo mismo y con los demás. Por eso se insiste mucho también en el tiempo de Cuaresma, en el tema de acercarnos al sacramento de la reconciliación de la confesión, que hay que tener en cuenta, Mercy, que se puede interpretar como que solamente en Cuaresma yo tengo que acercarme a la confesión. No, tenemos que acercarnos cada vez que lo necesitemos. Lo que pasa es que en la Cuaresma, por ese sentido profundo de penitencia que tiene, se nos insiste más para acercarnos a Él. Sí, no, vendría siendo como el católico de domingo, pero no significa que solamente domingo debemos encontrarnos con el Señor en la Eucaristía. Entonces, o sea, como que la Iglesia nos da un chance, por así decirlo, de dos tiempos fuertes con carácter diferente, que es Adviento y Semana Santa y Cuaresma. Nos da esos dos tiempos precisamente para, si somos católicos de domingo, por lo menos 2 veces al año frecuentemos el sacramento de la confesión. Sí, de hecho, a eso que tú acabas de decir, tú sabes que la enseñanza de nuestra iglesia con respecto al sacramento de la confesión, eso dice, por lo menos 1 vez al año, como mínimo. Pero eso no quiere decir, aunque muchas personas lo toman literalmente y a su conveniencia, pero si es 1 vez al año, pues 1 vez al año. Entonces, cuando se dice eso, una persona me dice eso, yo le respondo de esta manera. Entonces, tú me estás queriendo decir que solamente 1 vez al año tú cometes pecado, tú cometes una falta grave. Si es así, entonces dime la fórmula para yo mantenerme tranquilo, sin cometer ningún error durante tanto tiempo. Porque mira, acuérdate que la palabra de Dios dice, el justo peca 7 veces al día. Y el mensaje es eso, que siempre estamos cometiendo falta, pecado. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos anestesiamos en nuestra conciencia y nos justificamos. Y eso es un problema que hay que estarlo enfrentando desde la parte espiritual. No, sí, de hecho, precisamente en Cursillo nos hablan mucho del tema pecado, forma parte de los temas, porque precisamente el mundo de hoy trata de minimizar pecados y te hablan hasta de un crimen, de cometió un error, pero fue un crimen que cometió. Entonces ocurre lo mismo con el pecado, en la medida en que somos capaces de cometer más pecados, nos endurecemos más y dejamos de verlo como lo que es, como pecado. En cambio, la frecuencia de la confesión nos sensibiliza a descubrir cada vez que pecamos. Claro y ocurre lo mismo, o sea, no quiero volver a confesar cada vez el mismo pecado. O sea, tiene que haber un día en el que yo supere decir que miento y que supere que decir que envidio. O sea, tiene que llegar el día. ¿Y cómo va a llegar? Solamente llenándome de la gracia santificante de Dios, porque de otra manera humanamente no puedo. Claro que sí, mira, y esto que tú acabas de decir es lo que se puede calificar como, es la trampa del pecado. Exacto. Porque uno comete pecado, déjame tranquilo, y se va uno como anestesiando en la conciencia. Pero es una trampa, que los únicos perjudicados somos nosotros. Entonces, hay personas también que creen que pecado solamente es matar y robar. Entonces, como yo nunca he matado, yo nunca he robado, por lo tanto, no tengo que acercarme a la confesión porque no he cometido esta falta. No, eso no, pecado no es nada más matar y robar. O sea, el Papa San Juan Pablo II, si mal no recuerdo, en la encíclica que él escribió, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, en esa encíclica, vuelvo y te repito, si mal no recuerdo, el Papa dijo que el gran pecado de la humanidad hoy en día, lo dijo en ese momento, creo que fue a final de los 80, a principios de los 90, la encíclica. 89 creo. Ajá. El gran pecado de la humanidad hoy en día es haber caído en la pérdida de la conciencia del pecado. Ya para gran parte de la humanidad ya nada es pecado, todo es válido. Y eso es problemático. Cuanto mucho lo reconocen como error, cuanto mucho como error. Y nosotros sabemos que todos los pecados tienen una consecuencia, no solamente para nosotros, que evidentemente lo tiene,
regularmente tienen consecuencias para los demás. Claro. Que no solamente peco en contra mía, ¿no? Yo peco regularmente en contra de los que me rodean. Una mentira, cuánto daña a mi familia, a la sociedad y posiblemente hasta el mundo. Hay mentiras que dañan al mundo, posiblemente. Claro. Es decir, que cuando uno habla de tomar conciencia de pecar, está hablando de eso, de llegar a lo que el propio San Juan Pablo II hablaba de la civilización del amor, en la cual yo tiendo a todo lo que hago que sea por el bien de los demás. Digo, de hecho, nosotros como Iglesia Católica nos inventamos el bien común que ahora, óyeme, tú oyes los políticos... ¿Cómo es el menos común de los bienes? De los sentidos. Y tú oyes a los políticos que te hablan del bien común, y tú dices, pero ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Estrategia que utilizan? Estrategia mercadológica. Política, sí. Entonces, continuando ese mismo hilo, después que salimos del miércoles de cenizas, que ya sabemos que estamos en Cuaresma, que debemos tomar todas esas precauciones que nos motivan al ayuno, entre paréntesis. Es cierto que después de cierta edad hay una especie como de, digamos, de no tienes que ayunar de manera necesaria. Sí, así es. De hecho, esa es la legislación canónica. El ayuno, las personas a partir, el ayuno obliga a partir de la edad canónica. Acuérdate que hay una edad canónica y hay una edad de la mayoría de edad. La edad canónica, o donde se inicia el ayuno, creo que es a partir de los 7 años de edad. Y ya a partir de los 65 ya no está la obligación. Exacto. Que eso no quiere decir que la persona si la persona si lo quiere seguir practicando. Porque posiblemente puede haber una persona de mucho menos edad, claro, que realmente por razones de salud precisamente esos son los elementos que se toman en cuenta. Una persona a partir de los 65 años de edad ya no tiene, o sea, tiene unas condiciones físicas que pueden decir complicadas. Súmale a eso si padece alguna enfermedad, algún achaque, e incluso personas de edad más jóvenes, si están en una situación de salud física, no se le exige el ayuno. ¿Por qué? Porque tienen una situación de salud que hay que cuidarla. El ayuno no va en contra de la salud física. Claro. Eso hay que tenerlo claro, no va en contra. Pero canónicamente eso es lo que está establecido, pero ya entonces la persona puede hacerlo de acuerdo a sus convicciones. Todos los viernes, por ejemplo, hay muchos católicos que creen que solamente la iglesia nos prescribe ayunar los viernes. Ayuno y abstinencia. Y no comer carne los viernes. Los viernes de Cuaresma, perdón. Sí. Ajá. Pero nos motiva a nuestra iglesia a que todos los viernes de todo el año se haga esta práctica de piedad, porque lo que se busca es fomentar, fortalecer, profundizar precisamente nuestro espíritu. Y de hecho hay muchas personas, muchos católicos que tienen esta práctica, que todos los viernes ayunan, se abstienen, lo practican y es correcto. Y generalizar con que es carne, pero qué sé yo, para un vegetariano eso no es ningún sacrificio, todo lo contrario, forma parte de su manera de vivir. Así es. Entonces decíamos, hice el paréntesis porque en estos días en un grupo así de gente de mi edad, lo hicimos a nivel de broma, de que estamos exonerados del ayuno, y entonces le decía, mira, a mí me parece que no es una broma, realmente hay alguna disposición, y fíjese como usted ahora aclara que sí, que hay una disposición canónica, pero por supuesto todo eso dentro del plan de estoy trabajando en mi salvación y yo a conciencia sé que no lo debo hacer o a conciencia sé que sí lo puedo hacer porque posiblemente hago otras cosas que son más peligrosas o más o de más esfuerzo y no me pasa nada. Entonces, ¿por qué no puedo hacer esto? Entonces decíamos que salíamos del miércoles de ceniza, donde ya todos los católicos tomamos conciencia de que inició la Cuaresma, viene este tiempo en el cual me sigo preparando. Que son 5 semanas de preparación. Son 5 semanas, exacto. Por eso verán ustedes que cada domingo nos dicen segunda semana, segundo domingo, tercer domingo, quinto domingo, que es donde ya estamos a la puerta realmente de la Semana Santa. No, la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, el domingo pasado. Ahora,
la cuaresma como tiempo de esa preparación sigue, o sea, llega el Domingo de Ramos, que fue el domingo pasado, y entonces termina, como ya te lo había dicho anteriormente, el Jueves Santo antes de la misa de la institución. Entonces, que ahí empieza ya el Santo Triduo Pascual, que es el tiempo fuerte de todo ese lo que ha sido el caminar cuaresmal. Con el Jueves Santo, la misa de la institución, de la Eucaristía, del Sacramento del Orden, del Mandamiento del Amor. Viernes Santo, con los oficios litúrgicos. El Viernes Santo, recuerda que no se celebra misa. Exacto. Y tú, mira, así como manera, si tú quieres algo jocoso, me imagino que tú lo has escuchado, hay personas que dicen, católicos, yo voy a misa el Viernes Santo. Sí. Y resulta que el Viernes Santo es el único día que no se celebra misa. Entonces, sí, que de hecho el jueves se consagra una gran cantidad de hostias consagradas, que son las que se utilizan en la celebración litúrgica del viernes. Exacto. Y entonces ya viene el sábado, a partir de ese momento, pasando la misa del jueves, no se puede celebrar misa, está prohibido, salvo una que otra excepción. Por ejemplo, en una misa de un difunto, cuerpo presente en una funeraria. Se entiende, es como si tú quieres, se hace una excepción en ese caso, porque eso pasa, la muerte no tiene que ver con día ni nada de eso. Entonces, se hace esa excepción. Pero fuera de ahí, la siguiente, hay que esperar al sábado, sábado santo, en la vigilia pascual. Para tener nuevamente ya la celebración que incluso en esa vigilia pascual se vuelve a cantar Gloria, por ejemplo, que se suspendió en todo el tiempo de Cuaresma. Se suspende, salvo si se celebra alguna solemnidad que lo prescribe la norma litúrgica, y el Jueves Santo se canta el Gloria. El Jueves Santo en la misa de institución. Exacto, sí. Se canta el Gloria, la norma litúrgica. Cuando se está cantando el Gloria, el Jueves Santo, se tocan las campanas y ya no se vuelve a cantar el Gloria ni a sonar la campana hasta la misa de vigilia pascual, que se vuelve a entonar el Gloria solemne, el Gloria ya solemne, y se tocan las campanas. En este año, porque como fiesta móvil, que es, como celebración móvil, que es Cuaresma, que cambia, en este año nos quedó dentro del Cuaresma el 25 de marzo, un día de especial importancia debiera ser para todos los católicos, pero en especial para los providas. Claro. El 25 de marzo, que es el día de la Anunciación, el día que es solemnidad de hecho, que es importante también que lo destaquemos y que los católicos sepan que el 25 de marzo, no importa qué día... ¿Qué tiempo caiga? ¿Qué día caiga? Lunes, martes de la semana, o sea, es una solemnidad, o sea, con deber de asistir a esa gran celebración como si fuese domingo. Sí. Es más, hasta, no sé si es correcto decir, hasta más que cualquier domingo, porque ese día nuestra Madre María acepta la responsabilidad de ser mamá del Salvador, que luego lo vamos a recibir en Adviento, 9 meses después. O sea, 25 de marzo, 25 de diciembre. Y qué importante que esa fecha, que es una solemnidad católica, se convierta también en una ley. O sea, me imagino que usted sabe que nuestro querido amigo Pelegrín Castillo, en el tiempo que era legislador, propuso una ley, que era la ley del niño por nacer, y que ya forma parte de nuestra legislación. O sea, tenemos un día del niño por nacer que nosotros, como católicos, deberíamos de aprovecharlo en toda su magnitud, porque si usted lee los considerandos de esa ley, es más, yo pienso eso fue año 2001, o sea, 2000 se presentó, en el 2001 se promulga. Uno lee los considerandos de esa ley y es totalmente religiosa, porque hace alusión al hecho de la Anunciación, que es una celebración eminentemente católica. Entonces es importante
que nosotros como católicos tomemos conciencia de la importancia de toda esta fecha. Esa es una fecha que nosotros cada vez debemos de celebrar con mucha más fuerza, que en este caso coincidió con Cuaresma, en otros años no necesariamente, pero que entra dentro de lo que la Iglesia cree. Usted decía al principio, nosotros somos una fe viva, una fe que trabaja por la vida. Con usted me he encontrado en Zoom, sobre todo en tiempos de pandemia, precisamente tocando el tema de la defensa de la vida. Claro que sí, Mercy. Nosotros sabemos que uno de los pilares de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza religiosa católica, es precisamente la defensa de la vida. Y la defensa de la vida de todo ser humano, comenzando sobre todo por la del más indefenso, que es el niño en el vientre. Entonces, y eso es evangelio puro. Exacto. Porque recordemos que Jesús lo dijo en diferentes ocasiones. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no vine a condenar a nadie, yo vine para que se salven. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que te mencioné ahorita también cuando dijo, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. O sea, todo eso está fundamentado precisamente en el Evangelio de la vida. Y nosotros como sociedad, pues esos son nuestros principios, esos son nuestros fundamentos. El fundamento cristiano, que mucha gente no cristiana o no creyente, esto le molesta, pero esa es nuestra realidad como sociedad, como país. Sobre esos fundamentos, esos principios cristianos del Evangelio, se fundó nuestra República Dominicana, y ahí está, y por eso quedó tan plasmado en nuestro escudo nacional, Dios y las Sagradas Escrituras, que ha sido una batalla constante, porque sabemos, nosotros que estamos inmersos en esta lucha, sabemos que lo quieren quitar, lo quieren borrar, y el enemigo no descansa. Entonces, en relación a esto que tú acabas de mencionar, de la celebración de nuestra Madre, de la Anunciación, de la Encarnación, claro que para nosotros como cristianos, como marianos, y como luchadores pro vida, claro que con más sentido cristiano y de convicción, tenemos que celebrar a nuestra Madre en esa faceta de su vida, que para nosotros siempre será un testimonio, porque todo lo que es también reflexionar, claro, en todo lo que representó para ella el haber dicho que sí a esa voluntad de Dios, con todo lo que eso le representaba en esa sociedad. Legalmente en ese momento. Exactamente, que no es fácil. Y así es. Y por eso, como tú dices, esta celebración, esta solemnidad, cayó en el tiempo de Cuaresma, porque recordemos que la Semana Santa es una fiesta, es una celebración movible. Que por eso es que la gente todavía se pregunta, pero si el año pasado fue en tal fecha, ahora fue en tal fecha, ¿qué es lo que pasa? Es que tiene un cálculo, se hace un cálculo que tiene que ver con lo que se llama el famoso equinoccio de primavera. Exacto. De acuerdo a eso, que no solamente lo menciono, se va calculando lo que va a ser, cuándo cae la Semana Santa, y esa celebración, esa solemnidad de la anunciación de nuestra Madre Santísima, de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre puro de María Santísima, pues en esta ocasión cayó en el tiempo de Cuaresma y se celebra con la solemnidad que se amerita. No, y fíjate, Padre, cómo precisamente por esa coincidencia que es malo para fines nuestros, nosotros tenemos una coincidencia de los carnavales, que regularmente son en el mes de febrero en todo el mundo, los carnavales en el mundo entero no tienen que ver con una fecha, tienen que ver precisamente con la Cuaresma. Los carnavales acaban el miércoles de ceniza. Sin embargo, nosotros durante muchísimos años se unió carnaval con fiestas patrias. Se unió carnaval con fiestas patrias y ha seguido así. Entonces, hay ocasiones en que el carnaval precisamente queda dentro de la Cuaresma. De hecho, en los pueblos donde hay grandes celebraciones, ha habido intención de la Iglesia de lograr que los carnavales se saquen
de la celebración del tiempo de Cuaresma por las implicaciones espirituales que tiene. O sea, nosotros sabemos que los carnavales tienen un componente demoníaco y hechicero y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, tenemos esa, por ejemplo, en este año, como fue febrero, no coincidió, porque los carnavales aquí terminan en febrero. Y en este caso, Cuaresma, no, si coincidió muy poco, no tengo certeza. Pero hay momentos en que cae exactamente casi a mitad de Cuaresma. Posiblemente el año que viene ocurra. Y yo sé que hay momentos en que la iglesia se ha reunido, qué sé yo, sobre todo en La Vega, donde se hace un carnaval muy famoso. Muy famoso. Ha tratado, pero es que son cosas comerciales. Sí, es una lucha. De hecho, se viene realizando una lucha de hace muchos años. Sí, muchos años. Que para separar la fiesta de carnaval y la Cuaresma, la celebración de la Cuaresma. Y las fiestas patrias. Siempre se ha alegado, de que no, lo que quiere la iglesia es eliminar la fiesta, la celebración del carnaval. Y se le ha explicado, se le ha dicho, ya uno no encuentra cómo decírselo, tanto a los representantes de esa parte que están a favor del carnaval, se le ha dicho, no, la intención de nosotros como institución religiosa nunca ha sido eliminar el carnaval. ¿Por qué? Porque no queremos eso y además no nos vamos a poner a enfrentar una lucha que sabemos que no tiene ningún sentido. No tiene sentido. No queremos que se elimine el carnaval. Lo que estamos pidiendo es que se separen una celebración de otra porque nada tienen que ver una cosa con la otra. Entonces, si ya se logró el separar el carnaval de las fiestas patrias, eso se logró. ¿Por qué no buscar también esta otra separación que se puede? Lo que pasa es que, como tú dices, hay unos intereses muy fuertes. Sí, claro. Y que son intereses sobre todo económicos. Claro. Ese carnaval de La Vega es un carnaval que ya tiene una fama a nivel internacional. No, de hecho, y en una fecha específica. Hay tours que se hacen de toda parte del mundo a venir a ver ese carnaval. Entonces, ¿no? Y trabajan el año entero, tengo entendido, en la preparación. Entonces, eso no, porque eso forma parte quizá de uno de los componentes económicos de ese pueblo. Pero es como usted dice, nada impide que se haga como se hace en el mundo entero, no es en un momento específico, es que precisamente carnaval es la fiesta de la carne. Ahí está. Y termina exactamente miércoles de ceniza. O sea, por tanto, también se constituye en una celebración móvil. Claro. Sí, exacto. Padre, dijimos al principio, Padre Robert, dijimos al principio que aparte de sus labores propiamente pastorales, usted también lleva un ministerio del cual vamos a hablar en este próximo segmento. Claro que sí. En el segmento anterior decíamos que usted maneja una pastoral que tiene que ver con las personas que sienten atracción hacia personas del mismo sexo. Háblanos un poco de eso. ¿Por qué es tan importante? Porque uno de los ataques que nos hacen a la Iglesia Católica es que nosotros somos homofóbicos, que nosotros estamos en contra de los gays, de las lesbianas, pero el tener una pastoral, una iniciativa que trabaje con ese tipo de personas es el mayor desmentido a esa acusación que casi se la cree todo el mundo. Sí, lo que pasa, Mercy, vamos a partir de la misma palabra de Dios, que dice, tanto en el Antiguo Testamento y ya no se diga el Nuevo, Dios ama al pecador, pero rechaza el pecado. Dios nos ama a nosotros como somos, pero no ama lo que nosotros somos. Bueno, teniendo esto en cuenta, todo está fundamentado, vuelvo y te repito, en la misma palabra de Dios. Este apostolado se llama Apostolado Courage. Este apostolado nació en el 1980 en la ciudad de Nueva York por el padre John Harvey. Él, en ese momento o en ese tiempo, se dio cuenta de esta realidad, de esta situación, y como decimos nosotros, el Espíritu Santo movió su corazón para entonces iniciar este apostolado para acompañar espiritualmente a católicos
con atracción al mismo sexo, que resumidamente se llama personas con AMS, atracción al mismo sexo. Entonces, con el paso del tiempo, este apostolado ha venido avanzando, ha venido creciendo, y es un apostolado que está totalmente avalado, aprobado por la Iglesia Católica, por el Vaticano. En el país que está más extendido es precisamente en Estados Unidos, porque allí fue que nació. Ya entonces, cuando se decide llevar el apostolado fuera de los Estados Unidos, empezaron por América Latina, desde México hacia abajo. De hecho, México es el primer país latinoamericano donde el apostolado está más extendido, y se entiende por la frontera y todo eso. Entonces, para llevar el apostolado a Latinoamérica, como el nombre está en inglés, courage, que es valentía, coraje y todo eso traducido al español, no quisieron quitarle el nombre en inglés. Entonces lo que hicieron fue añadirle Courage Latino, que ya es para Latinoamérica, empezando ya, vuelvo y te repito, por México. El apostolado está en algunos países de Latinoamérica, no en toda Latinoamérica, porque hay unas condiciones, unos requisitos que los directivos de ese apostolado toman en cuenta. Por ejemplo, el principal es que debe de tener, para el apostolado llegar a un país, a una diócesis, tiene que tener primeramente de entrada la aprobación, la aceptación del obispo diocesano. ¿Cómo a mí me surge esta inquietud? Tú sabes que yo estoy metido en este tema pro vida y todo eso, y ese mismo tema me fue llevando como a otra cosa, y caigo en lo que es ver todo esto que tiene que ver con la homosexualidad. Yo he hecho muchas investigaciones a nivel personal, conferencias, he participado en conferencias virtuales, presenciales, he leído autores, investigadores, expertos, laicos, sobre todo laicos. Hay muchos sacerdotes también que tienen especialidad en moral, católica, psicología y todo eso, sociología. De todos esos recursos yo me he valido, y a mí me surge la inquietud a nivel personal y como sacerdote de iniciar, ver la forma, la manera de investigar más sobre este apostolado para ver cómo iniciamos o tenemos también ese trabajo pastoral aquí. Bueno, pues ya empiezo a trabajar esto, el Espíritu Santo me empieza como a mover también, preparo todo y me acerco a Monseñor Osoria, el arzobispo, y le comento, le presento esta inquietud, ya con toda la documentación y todo esto. Monseñor Osoria, inmediatamente, desde que le presenté el proyecto, inmediatamente me dio el apoyo. Entonces, el apoyo y la autorización para que el apostolado se haga presente aquí en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Entonces también otro de los requisitos que tienen los directivos de este apostolado es que tiene que haber un sacerdote al que ellos llaman capellán, que se encargue de este acompañamiento. Es apostolado Courage Latino. Es un acompañamiento espiritual para católicos, que quede claro, porque es un apostolado de fundamentos católicos. Claro. Entonces, para católicos que tienen esta condición de atracción al mismo sexo y que quieren vivir desde su condición, quieren vivir su fe cristiana, católica, la doctrina tal y cual la Iglesia nos lo enseña. ¿Cuál es el problema que ha habido con esto, Mercy? Como tú también lo acabas de decir, que hay personas que afirman, que piensan y que señalan que la Iglesia Católica es homofóbica, no quiere saber de los homosexuales. No, un momento. La enseñanza católica con respecto a la homosexualidad, a los homosexuales es clara. Y hay personas que creen, católicos, y eso incluye muchos sacerdotes, que lo único que dice nuestra Iglesia Católica con respecto a la homosexualidad y los homosexuales son los 3 números que vienen en el catecismo. Y hay que tener en cuenta que hay otros documentos anteriores y posteriores al catecismo que nos hablan acerca de este trabajo apostólico. Existe un documento
que yo lo tengo aquí, un documento en el pontificado del Papa Pablo VI de 1975, que nos habla acerca, y de la editado o publicado más bien por la Congregación de la Doctrina de la Fe, que ya conozco. Eso hablar mucho. Yo lo conozco. Del 1975, exacto, bajo el pontificado de Pablo VI, que es San Pablo VI ya, tenemos uno del 1985, bajo el pontificado del Papa San Juan Pablo II, que es dirigido a los obispos para la atención pastoral para personas con atracción al mismo sexo, que le llama para homosexuales, porque los términos todavía no se habían cambiado. Y hay otro documento también del 2003 de la congregación con respecto a la atención pastoral. Y estos dos documentos últimos es cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Monseñor Cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Entonces, son documentos que ahí están, que lamentablemente no solamente muchos laicos, también muchos sacerdotes no lo conocen. Continuamos conversando con el padre Robert Brisman con este tema acerca de Courage Internacional latino, que se trata precisamente del acompañamiento a los católicos que sienten atracción hacia personas del mismo sexo. Mire, padre, a mí me ocurrió en una ocasión en que estaba trabajando en un retiro para jóvenes, Onda Juvenil Católica, donde hay una de los momentos que se llama Foro de la Sexualidad, donde eventualmente me invitan a participar, y al final del foro se me acercó un jovencito para decirme que quería conversar conmigo, y quedamos en reunirnos después, porque luego ahí ellos iban a comer y yo me iba. Y yo luego me reuní con él. Y es el típico caso de una persona de fe que quiere vivir, digamos, su santidad, quiere vivir, pero él tenía la preocupación de que él sentía atracción por muchachos igual que él. O sea, era una preocupación porque él no quería sentirlo, pero lo sentía. ¿Qué hice con mi poco conocimiento? Decirle, mira, yo no tengo las herramientas para ayudarte. Tú necesitas un acompañamiento, digamos, técnico, psicológico, y otro acompañamiento espiritual. Gracias a Dios que a donde lo remití es precisamente un sacerdote que es psicólogo y a su vez es sacerdote y luego estudió psicología. Y mucho tiempo después, gracias a Dios, me lo encontré. Ese muchacho ya está casado, felizmente casado, tiene una niña. Es decir, en ese momento él estaba confundido. Incluso yo le pregunté, para mí lo más importante, ¿tú has tenido actos homosexuales? Me dijo, no, solamente es la preocupación. Entonces, es como usted dice, hay muchos católicos que no quieren vivir esa vida, sin embargo, necesitan a alguien que los oriente. Y qué mejor que un apostolado guiado por un sacerdote. Claro que sí, Merced. Mira, con respecto a este apostolado, como aquí estamos apenas iniciando con este trabajo pastoral, en estos momentos, sacerdote solamente soy yo el que está en este apostolado. Este acompañamiento espiritual, hay que tener en claro de que esto no es terapia de cambio. Exacto. Que esto es bueno aclararlo porque esto frena a muchas personas. Este apostolado no es para fomentar la homosexualidad, ni para buscarle pareja a personas con atracción al mismo sexo, ni decirle vengan para acá, que aquí le conseguimos su relación sentimental y todo eso. No es para eso. Es para personas, para católicos, que vuelvo y repito, que desde su condición de atracción al mismo sexo quieren vivir su fe, la doctrina, de acuerdo a lo que nos enseña nuestra iglesia. Entonces, no es terapia de cambio. Yo tengo conmigo a un grupo de personas, laicos de nuestra iglesia, que son psicólogos, que están ahí si la persona solicita esa ayuda psicológica. Nosotros le podemos canalizar, pero
no, desde el principio no le decimos, mira, aquí tenemos psicólogos que te vamos a ayudar. No, si tú lo necesitas, es la persona a la que lo tiene que pedir. Lo fundamental es el acompañamiento espiritual y sobre la doctrina católica. Y también esto tiene que ver con las limitaciones que tenemos actualmente en este apostolado. Solamente estamos dando este acompañamiento a personas mayores de edad. Claro. Porque tú sabes que adolescentes e incluso hasta niños que ya tienen disforia y todo eso, hay otras situaciones que hay que tratar, y sobre todo a nivel ya profesional, o sea, de la psicología, sobre todo. Y quiera Dios que nos adelantemos a lo que está pasando en otros países. Fíjate que todavía aquí, si nosotros pudiéramos como iglesia, digamos, estructurar un proyecto realmente grande de acompañamiento, como tú dices, no solamente ya espiritual, sino desde la óptica psicológica, sería importante, porque fíjate que en muchos países eso ya es ilegal. Sí. O sea, es ilegal tú tratar de ayudarlo a revertir esa situación. Hay un escritor que quizás tú conoces, apellido Cohen, sí. Exacto, que fue homosexual y que ahora trabaja con personas que quieren superar esa condición. Sin embargo, hay países, bueno, él visitó España y aquello fue, casi lo declararon no grato. Es decir, que todavía nosotros estamos en el momento, al igual que en otras situaciones, donde estamos a tiempo de poder incursionar por lo que tú dices. En la medida que la ideología de género entra, comienzan más niños a sentirse confundidos de su identidad sexual, y qué bueno que nosotros podamos adelantarnos a eso y poder estructurar ese equipo de gente a nivel profesional por un lado y luego a nivel espiritual para acompañar a esa gente. Sí, así es. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es la cultura del machismo, que viene por ahí, hay que decirlo, y por eso viene mucho rechazo. Y ahí meten entonces a la institución religiosa, a la iglesia. Exacto. Cuando es todo lo contrario. La iglesia es madre y ella recibe a todos sus hijos, pero una vez más decimos, todos nosotros como pecadores tenemos un lugar en la iglesia, tenemos nuestro lugar, pero no lo tiene el pecado, y eso es para todos. Vete y no peques más. Exactamente, el pecado se queda afuera, el pecado, porque Cristo nos vino a liberar del pecado en todo el sentido de la palabra. Entonces, esas son cosas que hay que tener siempre presente y decírselo a nuestros fieles, a nuestra gente, para que se acerquen. Quiero aprovechar también para decirte que en estos momentos yo estoy dándole acompañamiento espiritual de manera virtual a 3 personas. Una es de Honduras, una de Colombia y otra de Argentina. Aquí no hemos podido porque tú sabes que hay que luchar, o el tema de la mentalidad, hay mucha gente que se tranca en este asunto. Yo he tenido acercamientos aquí, pero cuando se le habla de este apostolado, de qué es lo que persigue el apostolado, no continúan. Hay personas que creen y familia, yo he tenido también familias padres, porque tú sabes que es una preocupación para muchos padres, y que piensan que es un trabajo de terapia de cambio. Y cuando se le dice que no se trata de eso, como que se desilusiona. Entonces se retiran, pero son cosas que se entienden. Claro. O sea, solamente lo menciono y ahí te está. Padre Robert, con todo y que hemos hablado mucho, nos quedaron muchos temas. Muchas gracias, muchísimas gracias por haber aceptado en este día tan importante de la resurrección acompañar al pueblo dominicano y darnos tantas informaciones y prácticamente hemos hecho una catequesis acerca de la Cuaresma. Muchas gracias y pues nada, volveremos a invitarle con Dios delante. Pues muchas gracias, Mercy, nuevamente, y sí, espero que esta es la primera ocasión, como dicen, lo difícil es dar el primer golpe. Ya lo dimos y con mucho gusto y siempre que pueda, estoy a tu disposición. Gracias, amigos televidentes. Tal como dije, una gran entrevista con mucho conocimiento para un día tan importante como este, que es el día de la resurrección de nuestro Señor. Pues misión cumplida,
este domingo de resurrección. Encantada de haber compartido con ustedes en este programa Propuesta Semanal. Hasta la próxima. La semana siguiente ya estará con ustedes Ramón Núñez Ramírez y Ana Patricia Núñez. Gracias. Feliz resto de la semana.